Esta es la historia de una cara que apareció y desapareció en el espacio de pocas semanas y tal vez no vino más que en busca de encontrar su propio cuerpo. Hay frases que alguien te dice durante la infancia, en algún momento, y se quedan por cualquier razón grabadas en tu mente. Un refrán o algo que alguien recita, unos versos de un poema, el estribillo de una canción o simplemente una definición, algo que alguien dice que por cualquier razón se queda grabado ahí para el resto de tu vida. Y ese es el caso de la definición que el profesor de matemáticas dio sobre la cara. Nos dijo lo que era la cara. ¿Cómo surgió el tema? En la clase de matemáticas ni recuerdo, pero probablemente porque como éramos todos del mismo curso, todos dormíamos en el segundo dormitorio y seguramente la mayoría de nosotros ya habíamos visto la cara, el profesor nos vería preocupados u horrorizados, nos preguntó, hablaríamos de la cara y él nos dijo, la cara no es más que un producto de vuestra imaginación y por eso la veis vacía. La cara no es más que el espacio resultante de la intersección de dos o más ramas disjuntas. El espacio resultante de la intersección de dos o más ramas disjuntas. Ramas porque veíamos la cara en un árbol y nos quedamos como, mira, nos ha descrito lo que es conjuntos disjuntos y el conjunto vacío, pero cómo se nota que este tío no duerme en el segundo dormitorio, porque para nosotros, sí, la cara la cara era básicamente la sombra que se daba entre las ramas de un árbol, pero era mucho más, mucho más. Y de los 80 que dormíamos en el dormitorio, por lo menos 60 la habíamos visto. Esa cara existía, esa cara era real para nosotros. No era un conjunto vacío, a pesar de lo que veíamos eran más o menos los contornos. Y no podíamos definir ni ojos, ni nariz, ni boca, eran como huecos, huecos, vacíos. Era como tan real como cuando miras las nubes y de pronto ves una forma y te parece ver algo muy claro. Ves de pronto, qué sé yo, la cara de un gato fumándose un puro. Y si te quedas mirando vas como está en constante movimiento y va cambiando y de pronto pues al gato se le estiran las orejas y de pronto parece un conejo y el puro parece una zanahoria y si te despistas un poco vuelvas a mirar y ya no hay nada, nada ahí, pero por un momento lo que vistes fue real. Así era la cara para nosotros durante la noche, la veíamos, la veíamos. Y más o menos al intentar describirla coincidíamos casi todos en el contorno. Luego había todo tipo de especulaciones sobre de dónde venía, quién podía ser. Como la veíamos en un árbol, como a 20, 30 metros de una ventana, pues había todo tipo de teorías, hipótesis sobre ese árbol, que si era porque alguien había muerto ahí, que si lo había plantado una bruja, y de quién podía ser esa cara, de quién podía ser esa cara, pero más o menos en lo que coincidíamos. Luego con tiempo yo me he dado cuenta que se parece a la cara del Grito. El Grito es un cuadro de un pintor noruego, que lo voy a buscar y os lo voy a dejar por aquí, porque más o menos el contorno de la cara, que era lo que coincidíamos, era ese, era ese. Pero la cara para nosotros era real. Y ahora voy a contar cómo surgió la cara, cómo de pronto la vimos, porque es algo que es una historia que ocurrió relativamente rápida. Eh, Concretamente en el tercer trimestre de un año, hacia la mitad de los que yo pasé en el internado. Estaba en el segundo dormitorio, o sea, debería de tener 9, 10 o 11 años. Y era el último trimestre, pues toda esta historia pasó dentro de este tiempo. Antes de empezar a contar el primero de los tres incidentes o acontecimientos que marcan la historia, tengo que decir algo más para poneros en situación, que es, lo lamento, cómo cagábamos, cómo cagábamos, porque cagar para la mayoría de vosotros
el privilegio de que podéis hacerlo cuando tenéis ganas. Cuando yo era un niño y en este internado, eso era lo raro. Normalmente tenías que aguantarte, en la mayor parte de las ocasiones tenías que aguantarte. En las clases tenías que esperar hasta el recreo, si estabas comiendo, estabas en la capilla, incluso si estabas fuera del colegio tenías que esperar hasta que volvieses dentro. Pero no era un problema grande porque la mayoría nos habíamos acostumbrado a hacer una cagada al día. Y la cagada generalmente era por la noche. Por la noche tenías el rosario, el estudio, la cena, subíamos a los dormitorios y había una hora de relax antes de meternos en la cama, donde limpiábamos los zapatos, hacíamos nuestras cosas y íbamos a cagar, porque además, si estabas recién cagado y recién meado, era la mejor garantía que no tenías que levantarte durante la noche. No queríamos levantarnos durante la noche. Entonces, bueno, los servicios que había, que también los tengo filmados en el episodio 6, así que a lo mejor, ya sabéis, no me gusta interrumpir las historias, pero a lo mejor pongo por aquí de pronto las ventanas de esos servicios, porque es importante que imaginéis desde dónde precisamente veíamos la cara. Era en concreto desde dos ventanas de estos servicios, lo que era a los lados del dormitorio, de cada uno de estos dormitorios, que ya están descritos, estaban los servicios. Los servicios era un cuarto en el cual había 7 váteres. Cuando digo 7 váteres, compartimentos como los que conoces ahora en cualquier estación de tren, aeropuerto, cubículos de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo, pues teníamos 7. 5 a un lado y 2 enfrente. Y luego, pues había como otro pequeño cuarto para acceder a eso. Bueno, pues cuando subíamos a los dormitorios, ahí íbamos todo el mundo a cagar y hacíamos, en esta antesala, hacíamos cola. La cola luego salía hasta el pasillo, por la escalera y hasta el pasillo, porque nos reuníamos para cagar, cagábamos la mayoría. Y a la entrada de este cuarto donde se accedían a los 7 cubículos había una chica de la limpieza, de las que nos atendían, con un rollo de papel higiénico. Y ahí ibas entrando y te daba una cuarta o cuarta y media de papel higiénico y al váter que te tocase. De los 7 váteres, el que quedaba libre, ahí ibas a cagar. Y los 2 váteres de enfrente, había 5 a un lado y 2 de enfrente. Los 2 de enfrente nadie quería entrar. ¿Por qué? Porque teníamos que cagar con la puerta abierta o semiabierta. Había esta monja que se la había metido en la cabeza que teníamos que cagar con la puerta abierta para que no se ventilase, ella decía. A los 10 minutos de entrar ahí a cagar, y esa actividad iba durante media hora o 40 minutos hasta que cagábamos todos, olía fatal, olía fatal. En verano se abrían las ventanas, en invierno pues no se abrían. En cualquier caso, siempre olía fatal. Y ella decía, no, hay que... En realidad, abrieses la puerta o no de los cubículos, olía fatal. No era para que no se ventilase, era porque la monja tenía en la cabeza que no quería que hiciésemos cosas, pajillas y cosas así. Los mayores las hacían, en el segundo dormitorio nadie nos hacíamos pajillas, pero había que cagar con la puerta medio abierta, con lo cual los que estaban enfrente, pues le veía a la chica de la limpieza y le veía... Esto, cuando cuentas historias, ya empiezo a escuchar ruidos raros por aquí. Y eso que no he empezado con el miedo. Y los veía quienes estábamos guardando fila para entrar al siguiente váter. O sea, nadie quería entrar en esos váteres de frente. Y había otra cosa. Por la posición de esos 2 váteres siempre soplaba el viento más y ahí se rompían los cristales de esas ventanas por la misma presión del viento. O sea, nadie quería entrar en esos váteres. Y en esos váteres voy de lleno con la historia. De ahí pasa el primer incidente. Yo no lo vi, porque yo estaba en la cola esa noche para cagar, pero no de los primeros, sino más atrás. Y de pronto escuché que en la antesala esta estaba la gente riéndose. Lo que había pasado que uno de los niños cagando en la puerta en los váteres de enfrente había salido corriendo con el pantalón por las rodillas sin subírselo ni nada, había tropezado y se había caído de bruces. Una escena cómica y todo el mundo se estaba riendo, pero el niño estaba llorando, llorando, y enseguida se le acercó, la misma chica de la limpieza le subió un poco los pantalones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el niño dice, estaba un cristal roto ahí, y dice que le había entrado una cara, dice, la cara, me ha entrado una cara, he sentido frío, y había una cara, y me estaba diciendo cosas, y he mirado así,
y tenía una cara aquí, sin ojos, sin boca, que estaba intentando decirme... Y había salido corriendo y había tropezado y se había caído de bruces. Y todo el mundo riéndose. Pero alguien entró al váter y miró por el cristal roto de esta ventana y dijo, hay una cara allí, hay una cara, es verdad, hay una cara. Entonces ahí entramos a tropel en ese váter y en el que estaba al lado y mirando, pues es verdad, había una cara en un árbol, entre las ramas de un árbol, a 20, 30 metros. Había las sombras de una cara. De hecho, justo junto a estas ventanas había una de las pocas farolas o medio farolas que había alrededor de todo el colegio. Había muy pocas áreas iluminadas, pero esta era una de ellas. Entonces, la luz de esa farola blanca iluminaba pues lo que era la arboleda del bosque, y ahí mismo, no muy lejos, entre 20 y 30 metros, en uno de los primeros árboles, se veía entre las ramas una sombra, algo que parecía una cara. Que era cierto para quien era. Pues es verdad, hay una cara. Pero está ahí. ¿Cómo que la cara ha venido y se le ha puesto a él en el hombro? De pronto, hubo unos cuantos que vimos una cara. Y en las próximas noches, quienes entraban a cagar ahí, a ese váter, y miraban, pues sí es verdad, hay una cara, parece que hay una cara en ese árbol. Pero nadie le dio mucha importancia, no cundió el pánico, simplemente que había la cara. Y las especulaciones, ya digo, empezaron a dispararse. La misma cara, ibas por la mañana y decías, espérate un momento, voy a localizar la cara. Y veías el árbol, veías una rama un poco delante, otra un poco más detrás, y además intentar, sí, la cara estaba justo ahí, pero ya no veías la cara. Era como lo que he dicho de la nube, que de pronto desaparece. O sea, la cara aparecía por las noches, por esa particular luz y esas sombras. Pero por la mañana no había manera. E íbamos ahí, debajo del árbol. Oye, aquí no hay nada. Pero pasó una cosa, que el niño este, el mismo día siguiente al que le pasó el incidente, que le calmamos y le llevamos a la cama y nada, no pasó nada, pero al día siguiente jugando al fútbol se rompió un brazo. Digo mal, no sé si es jugando al fútbol, creo que es jugando al fútbol, porque todos jugábamos al fútbol, casi todos. Pero se rompió un brazo y lo tuvo que llevar ahí en cabestrillo durante un tiempo. Pero bueno, de pronto estaba esta cara que se veía por las noches y por las mañanas. Entrabas al mismo váter y ya no había cara. Segundo incidente. Despertamos una noche con otro niño, y fue como 3 noches, 4 noches más tarde, yo creo que en la misma semana, gritando horrible, vete, déjame en paz, yo no te he hecho nada, déjame en paz, porque yo no te he hecho nada, vete a otra parte, ¿qué quieres de mí? Yo no te he hecho nada. Y ahí se enciende la luz, la monja de guardia enciende la luz, viene corriendo y la gente se junta alrededor de este niño. Yo estaba tan aterrado que ahí me quedé en la cama. ¿Qué pasa? Y cuenta un incidente parecido. Dice, entré al servicio, esto fue a mitad de la noche, entró al servicio y había sentido un frío cerca, en la oreja, y había mirado y igualmente había visto a la cara, que estaba intentando hablarle, pero sin sonido y sin boca, simplemente un espacio negro que parecía que se abría y cerraba como sin forma, como una medusa que sube y baja, algo así. Así es como lo describía él, una boca que se abre y se cierra como un pozo negro. Y había salido corriendo, pero había sentido que la cara flotaba detrás de él, que la había perseguido, que había entrado a través de la ventana y que había perseguido. Y él se había metido en la cama y había visto la cara venir y hasta los pies de la cama quedarse ahí, con esas aberturas negras y la boca negra fijándose en él. Decía, no tiene ojos, pero sé que me estaba mirando. Y el niño se había cubierto entero, aterrado, y sentía que esa forma estaba flotando ahí, a los pies de la cama suyo, intentando
No sabe si llamarle, pedir ayuda, gritarle. Había hecho así y la había visto aquí mismo. Y es cuando había empezado a gritar. Y los mismos gritos habían golpeado la nebulosa que era la cara como si fuese la humareda de un cigarrillo y la había disipado, al tiempo que empezaron a levantarse los otros chicos y se encendió la luz. Con lo cual, la cara ya no solo aparecía y estaba en el árbol, sino que podía perseguirnos y entrar en el dormitorio. Este niño, y no hubiese pasado todavía nada, porque claro, en una situación así, la monja de guardia, pesadilla, 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 aquí no ha pasado nada, iros a la cama, no te preocupes, mójate un poco la cara, bebe un poco de agua, has tenido una pesadilla, eso es porque todos estáis hablando de esta cara, la cara no existe, ¿veis lo que pasa? Charla e intentar decir que aquí no ha pasado nada. Pero ese niño, ese mismo niño, a la mañana siguiente, se lo llevaron, desapareció. ¿Y por qué desapareció? Pues lo supimos al día siguiente. Al día siguiente, en la misa, el cura dice, vamos a dedicar una oración por el padre de este niño que ha fallecido. Había fallecido en un accidente de un vehículo militar. Nuestros padres eran todos militares y no sé qué tipo de vehículo o qué tipo de accidente, pero había muerto. Y al niño pues se lo habían llevado, se lo llevaron para el funeral de su padre, imagino, estábamos cerca de final de año, se quedaría con la madre, no volvió, ni volvió ese ni volvió el siguiente año, o sea, decidieron que se quedase en casa, haciendo compañía a la madre, pero se le murió el padre. Le habían llamado, no le habían dado la noticia a él, obviamente, le habían dado la noticia, imagino que al coronel, le habían dicho que ha muerto el padre, cogieron al niño y se lo llevaron a casa, que era donde tenía que estar, con su madre. Con lo cual, ahí es donde la cara tomó trascendencia. Y dijeron, mira, dos a quienes... La cara la vemos todos ahí en el árbol, el que quiera verla. Pero dos a quienes la cara les ha venido, les ha pasado una tragedia. Porque nos acordamos, espera, al primer niño se le rompió el brazo y a este se le ha muerto el padre. Con lo cual, ahí es donde cundió el pánico. Que no te vea la cara, porque como la cara fije sus ojos en ti, o sus ojos, la cuenca del vacío que tiene, ahí donde tendría los ojos, como te mire, te va a pasar una tragedia. Con lo cual ya nadie quería entrar en esos váteres. Los dos de enfrente a cagar. Nos tenían que meter a patadas, pero nos tenían que meter. Y me acuerdo de estar guardando cola para cagar. Y como había 5 váteres de un lado y 2 de enfrente, que no me toque, porque no había... Se puso allí la monja literalmente a cogernos y a meternos. Porque dicen, dejaros de tonterías, entras en el váter que te toque. Porque claro, tú estabas en la cola, entonces cuando se quedaba un váter libre, pues te daba el trocito de papel higiénico y entrabas ahí a cagar, ¿no? Entrabas, y si terminaba de cagar el de enfrente, te intentabas dejar pasar al que venía atrás. Pasa tú, no, tú vas ahí. Y tenías que cagar ahí. Y decía, bueno, pues no mires por la ventana, tú cagas ahí. Y claro, cuanto más psicosis de este tipo había, siempre las monjas intentaban quitarle hierro a todo este asunto. Pero ya no queríamos ni mirar por la ventana, porque como mires y veas la cara, a ver si la cara se va a fijar en ti, te va a perseguir y viene hasta tu cuarto. Y cundió el pánico en ese sentido, es decir, que no te mire la cara. Y recuerdo que era el último trimestre, porque hacía calor, se acercaba el verano, y aunque hacía calor, es que sudábamos, dormíamos todos así, tapados hasta arriba. Diciendo, no, es que no quiero mirar ahí y de pronto verme la cara, porque entonces significa que me va a pasar una desgracia, o a mí, a mi familia, o cualquier cosa. Pocos días después del segundo incidente, no sé si llegó a pasar una semana, pero pasó el siguiente incidente. A plena luz del día, una mañana, ya digo, pasó todo muy rápido. Es como
no sé si alguna habéis experimentado un tornado o un tifón. La atmósfera se preña, se carga de tensión muy rápidamente. Es como, coño, viene una tormenta, como una tormenta de verano, esto va a desatar. Entonces viene el tifón, bum, 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 sacude todo y se queda todo luego en calma y desolado. Pues así sucedió la historia esta de la cara. O sea, de pronto, de no pasar nada, de ser casi un chiste el primer incidente, y ver allí, oh sí, se ve una cara en el árbol. De pronto estar todos realmente acojonados y aterrados, con esa cara que podría entrar en el dormitorio y ponerse a mirar a ti. El tercer incidente, de pronto una mañana, pues nada, estamos unos yéndose a los lavabos, otros haciendo la cama, la rutina de las mañanas, y la monja empieza a echarle la bronca a un niño. ¿Cómo puede ser posible que te hayas meado? Este no es el dormitorio de los pequeños, tú no te has meado nunca, no te has orinado, ¿por qué te meas ahora? ¿No te da vergüenza? Con lo mayor que eres ya, mearte ahora, mearte. Alguien se ha meado. Alguien que nunca se había meado. ¿Por qué te has meado? Y dice, es que tenía ganas de mear, pero no me atrevía a ir porque iba a ir al váter, pero vi la cara. Y estaba ahí, en mitad del pasillo. Estaba al lado de la cama de Chuchi, el 57. El número 57 se llamaba Chuchi. Y esperé, me vi a la cara allí y esperé a que se fuese y no se iba y me meé. Que te dejes de tontería de la cara. Pero inmediatamente después, la misma noche, dos chicos más hemos visto la cara y estaba ahí. La cara está por el dormitorio. ¿Y dónde estaba? Pues estaba por allá, estaba por donde Chuchi. Yo creo que estaba en donde Chuchi, donde el 57. Y como en 4 o 5 días, había de pronto 30 niños que se habían despertado en mitad de la noche y habían visto la cara. ¿Y dónde estaba la cara? Allí estaba posada como un perchero, como un murciélago flotando, o al lado, enfrente o encima de la cama de Chuchi, el 57. Con lo cual, el pobre Chuchi fue como... todo el mundo... porque todo el mundo estábamos pensando, le va a pasar una desgracia, va a ser el siguiente. Y era como un leproso. En estos casos, cuando se tocaba el destino así todo el mundo, te apartaba, pero al mismo tiempo te trataban con más respeto, atemorizado, porque era como, no sé, privilegio, el privilegio de que el dedo de la mala fortuna te había tocado. Y el caso es que el Chuchi, oye, le preguntan, ¿tú has visto? ¿Tú has visto? Yo me he despertado, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Y era un tío tranquilo, tranquilo, abstraído, pero no raro. En el colegio los raros eran los que no jugaban al fútbol, los normales éramos el resto, los que jugábamos al fútbol. Entonces, si no jugabas al fútbol ya tenías algo raro, pero él jugaba al fútbol. Pero dentro de los que jugaban al fútbol, sabes, hay dos tipos de niños que juegan al fútbol. Cuando empiezas a jugar, que son los que los involucran y quieren ser parte del juego y persiguen la pelota por todas partes. Y los que están a su bola y se cogen por ahí un lateral, una zona del campo y están a su bola. Y si la pelota viene por allí, pues le dan una patada. Y si no vienen por allí se quedan, ¿sabes? Pues él era de estos. Y era un chico tranquilo. Pero Chuchi, ¿tú has visto la cara? ¿Tú conoces la cara? Sí, yo la he visto en el árbol. Y tú no la ves por la noche porque está viéndote, va a tu cama. Bueno, no, yo duermo bien, yo no, yo la cara no. Pero tú sabes la cara, la conoces realmente cómo la hemos visto todo y dices, sí, sí. Y ahí dijo una cosa más. En un momento dijo, yo no sé quién es, a mí me suena, me suena de algo, pero yo no sé quién es. No tenía más idea que el resto de nosotros, que era un contorno y nadie, porque especulábamos que era la cara de una monja, de un niño, cara, pero no, era la cara. Y él decía que le sonaba. Pero él has traído, y cuanto más aterrorizados estábamos en el dormitorio, especialmente los que dormían a su lado, ya de pronto decían, no, hermana, cámbieme, yo no quiero dormir al lado del Chuchi, cámbieme, no, tú duermes en tu cama. Él, pues, normal, relajado, hasta que estábamos prestando tanta atención a las noches, que casi se nos pasa por alto un incidente que ocurrió en plena luz del día. Y creo
No recuerdo exactamente, pero creo que fue con el mismo profesor de matemáticas. Un profesor en una clase al Chuchi le pegó un guantazo, una cachetada, y le dijo, ya está bien, ponte a hacer las fichas en lugar de estar todo el día haciendo garabatos. Las fichas eran los ejercicios. Y cogió y le arrancó un papel que tenía en las manos, hizo una bola con él y lo tiró hacia la papelera. Porque por lo visto el Chuchi, no nos habíamos dado cuenta hasta entonces, estaba ahí en Babia haciendo garabatos, pintorrojeando papeles. Pero este papelillo cayó fuera de la papelera y alguien lo cogió y miró y dijo, es la cara. Y nos lo enseñó a todo el mundo, esto era pues en un recreo, después de entre clase y clase. Mirad, mirad. Y ahí coincidimos todos, pues sí, es la cara, es la cara. La cara que no tenía más que lo que todos reconocíamos, que era como el perfil de un poco de una pera o de una alubia, pero y nada más, pero todos reconocíamos ese perfil, como el perfil de esa nube, que en un momento se te queda grabado. Es la cara, es la cara. El Chuchi estaba dibujando la cara. Y se lo comentamos al profesor, y ahí se pusieron los profesores y de pronto pues miraron en sus cuadernos, todos teníamos un cuaderno por asignatura, el cuaderno de lenguaje, de matemáticas, de ciencias sociales, miraron en sus cuadernos y ahí tenía trabajo hecho, pero las últimas páginas tenía más garabatos. Y el garabato era la cara, el contorno de la cara, más o menos definido, pero era lo que él estaba dibujando. O sea que cuanto más veíamos que por las noches se le presentaba la cara y flotaba alrededor de su cama, de pronto el Chuchi, sin preocupación ninguna, más abstraído estaba y más iba dibujando el contorno de la cara, que todos reconocíamos pues como si fuese el contorno del Monte Everest o del Peñón de Gibraltar, coincidíamos, es la cara. Y eso ya llegó a las autoridades y de pronto pues los profesores por un lado, las monjas por el otro. Pero nos dijeron los celadores, al Chuchi no le molestéis, dejadle tranquilo, no lo agobiéis, no le asustéis. Pero bueno, los dibujitos que haga, cuando veáis que hace dibujitos y tira un papel, recogerlo y dásnoslo. Y si de pronto alguien, el coronel imagino, empezó a tener un dossier de garabatos del Chuchi, en los cuales iba dibujando la cara, y una cara cada vez más definida. Una cara que ya era algo más que un contorno, porque se perfilaban unas orejas, se perfilaban como un flequillo, algo de pelo, y en eso estábamos. Lamento que no haya un momento álgido, dramático, de pánico colectivo por esta historia, porque no sé, el desenlace no tuvo nada de eso. Os lo cuento directamente. El desenlace fue que una mañana nos levantamos 15, 20 minutos antes de lo normal, pero con la misma rutina. Entra la monja tocando su campanilla, ¡Viva Jesús! Y ahí contestamos todos, para siempre en nuestros corazones. Nos levantamos y enseguida nos dice, nadie va al servicio, no os pongáis a hacer las camas, nadie va a los lavabos, poneros las zapatillas y a los pies de la cama. Hacemos eso y en 5 minutos, y de la misma pies de la cama, formamos en 2 filas al pasillo y a la capilla. En 5 minutos estamos todo el colegio en pijama y en zapatillas dentro de la iglesia. Y nos dice la Madre Superiora, vamos a rezar un misterio que es como una quinta parte de un rosario por el alma de... Y nos dice el nombre de este niño, el Chuchi, que esta noche se ha ido al cielo. Y así como supimos que el Chuchi había muerto durante la noche, ni nos habíamos dado cuenta de que su cama estaba vacía. Y ahí rezando, y poco después supimos, el Chuchi había muerto durante la noche o a primera hora de la mañana, a lo mejor una hora antes solo de que estuviésemos rezando. Y había muerto, lo había encontrado un soldado que hacía la ronda
la primera ronda del día, diurna, por los alrededores del colegio, y había saltado de la ventana del váter. Había saltado no dejándose caer, había saltado intentando llegar al árbol, lo cual no tenía ningún sentido, porque el árbol, la cara que veíamos, estaba a 20-30 metros. Esa ventana tenía los dedos ensangrentados, porque esa ventana, para evitar el choque del viento y que se rompiesen tantos cristales, estaba clavada. O sea, el Chuchi en algún momento de la noche, temprano por la mañana, había arrancado los clavos, no sé si se había ayudado con algo o solo simplemente sus propias manos, para poder abrir esa ventana. Y como no había caído justo abajo, había caído como unos metros más allá, o sea, había saltado hacia el vacío. Había saltado hacia el vacío, hacia ese árbol. Y bueno, ¿qué hizo el Chuchi anoche? Y ahí se acordaron, no, el Chuchi simplemente pues estaba relajadamente antes de meterse en la cama con su cuadernillo, uno de sus cuadernillos, haciendo dibujitos. Y miraron el cuadernillo, a ver, justo antes de meterse en la cama, sin que nadie la agobiase, porque nos habían dicho dejarle tranquilo, pues había estado dibujando y tenía otro de sus garabatos. Pero este garabato tenía la cara. Y tenía la cara ya no vacía, tenía la cara completa. Había dibujado una cara, con ojos, nariz y boca. Y todos reconocimos el perfil. Esa es la cara. Pero ahora, además, tenía una identidad. Y era la suya propia, la del propio Chuchi. Había hecho un autorretrato, no era un maestro de dibujar, pero para todos quienes lo vieron, que yo no lo vi, dijeron, se había dibujado a sí mismo, es muy claro, es el Chuchi. De pronto, ¿había visto él la cara esa noche, flotando frente a él? ¿Había entendido que era una llamada? Había reconocido la cara, había reconocido a sí mismo. Y hubo otro detalle también más, que una de las chicas de la limpieza recogiendo sus cosas, pues para hacerle la maleta y llevársela a casa, recogiendo la mesilla, todos teníamos una mesilla al lado de la cama, que no era más que un cajón de madera, ahí en el suelo, lo abrías y tenía una partición de madera y dos espacios para meter cosas. Y luego, pues encima de la mesilla dejabas la ropa del día. Pues debajo de la mesilla, debajo de la tapadera, siempre la teníamos todo pintorrojeada de cosas y chicles pegados y cosas así, ¿no? Pues la chica de la limpieza, al recoger sus cosas, se dio cuenta que debajo de la mesilla, en una esquina, pintorrojeado, había una cara también. Y era la misma cara. Era la cara del propio Chuchi. Y la cara que él había pintado. Estaba ahí. Y estaba ahí pintada en carboncillo. Que significaba que era lo que utilizaban los estudiantes muchos años antes de que nos diesen bolígrafos, antes de que existiesen los bolígrafos. Y alguien había pintado en la esquina de esa mesita que él tenía, que no necesariamente era la mesita de esa cama, porque cada año las mesitas pues eran mesitas nada más, se podían mover igual que se movían camas. No se sabía quién había pintado eso, pero años antes, porque además tenía otras marcas encima, alguien a carboncillo, muchos años antes, había pintado la misma cara que Chuchi había pintado la última noche antes de dormir, su propia cara. Esa es la historia. Yo no recuerdo bien la cara del Chuchi. Yo no me acuerdo muy bien de él. Pero me acuerdo de la cara del árbol. Igual que me acuerdo de la frase, de la definición de los conjuntos disjuntos y el conjunto vacío del profesor de matemáticas y cómo definió la cara, me acuerdo de esa cara. Esa cara la tengo, no es que me persiga, pero cada vez que yo miro las nubes y empiezo a ver cosas, me viene la memoria de la cara. Y cada vez que yo paseo por la playa y veo formas en la espuma de las olas, cuando dejo llevar mi imaginación, pienso en la cara. Y cada vez que me voy de camping y me planto delante de una hoguera, en las llamas del fuego y veo formas,
pienso en la cara. Y pienso si no puede haber un otro yo en alguna otra parte del mundo o en alguna otra parte, en algún otro tiempo, en otra reencarnación, que pudiese venir un día a buscarme. Que pudiese venir un día a buscarte a ti, un otro yo que existiese. ¿Irías con él? Hasta la próxima.